Bien, vamos a comenzar con la parte 4 de esta guía de implementación del TP1. Como verán, esta parte trata de, así como tuvimos una parte 2 de CSS en general y una parte 3 de donde vimos un sistema de CSS particular que es Flexbox, esta parte 4 es otro sistema particular de CSS que se llama Grid Layout, donde grid es el término en inglés para hablar de una grilla, que es un concepto que vamos a ver en composición y más en la parte de diseño. Por lo tanto, hoy vamos a estar viendo cómo escribir grillas con CSS, qué documentación podemos mirar al respecto y cómo mirar la grilla en el navegador. Para el caso de los links, vamos a hacer lo mismo que hicimos en el apartado anterior, que es ir a translate.google.com, porque el link que más nos interesa está en inglés, que es este de acá. Lo vamos a pasar de inglés a español y lo vamos a abrir. Y lo mismo vamos a hacer con el segundo elemento. Después ya el tercer ítem está en español directamente y el cuarto también habría que traducirlo. Bien, entonces, el que más nos interesa, los voy a ordenar acá. El que más nos interesa es este que dice una guía completa de CSS Grid. Es la misma página CSS Tricks que vimos anteriormente, la guía de Flexbox. Lo que nos interesa sobre todo es, bueno, acá está traduciendo cuadrícula en vez de grilla, pero obviamente son similares. Tiene una introducción histórica, si se quiere, desde el punto de vista de contar cuándo nace esto y qué casos de uso viene a resolver. Tiene los conceptos básicos. Tiene algo de terminología que vamos a ver ahora, que tenemos el contenedor de la grilla, que sería el elemento que define toda la grilla en sí, o sea, todo esto a la vez. Tenemos los elementos de la cuadrícula, que son los elementos que están adentro de cada una de las grillas, los descendientes directos serían. Tenemos la cuadrícula que se forma con las distintas líneas que separan filas y columnas. Tenemos las celdas, que son las cosas que se forman entre, o sea, que están totalmente rodeadas de líneas de filas o de columnas. Y tenemos lo que en inglés llaman tracks, que sería cada fila o cada columna. Y después un área que puede constar de una celda o más. Esto no hace falta que nos lo aprendamos de memoria para nada, pero sí sepan que si en algún momento están hablando de alguna palabra que no entienden bien a qué hace referencia, tienen como acá arriba esta especie de glosario. Bueno, y otro link que me parece interesante es que acá en la parte de introducción, fíjense que habla de Flexbox y que dice que Flexbox con Grid funcionan bien juntos. Eso es lo que vamos a hacer nosotros. Este artículo es este que está acá, que se llama CSS Grid reemplaza Flexbox. Y tienen entonces acá un pequeño debate con algunos ejemplos y con códigos de cómo se pueden usar en conjunto o qué funciones están duplicadas y qué cosas no. En principio nosotros vamos a usar las dos cosas a la vez, como les decía, por ahí Grid para un caso en el cual queramos determinar la composición más general de la página y luego adentro de algunos elementos, si tenemos tarjetas, si tenemos menús o si tenemos cosas de ese estilo, podamos determinarlos con Flexbox. Entonces este artículo también es interesante para corroborar. Y bueno, vamos a ir a ver directamente la terminología, las propiedades tanto del contenedor como del resto. Para lo cual
voy a crear una carpeta nueva para esta parte. La vamos a abrir desde VS Code y vamos como siempre a crear un index HTML y un archivo de estilos. Al index vamos a ponerle el código base de HTML5 y vamos a linkear los estilos. Y acá vamos a poner algún mundo y desde acá vamos a chequear que esté todo bien conectado. Vamos a darle al Go Live parados en este archivo y vemos que efectivamente el texto está rojo, con lo cual significa que estamos bien encaminados. Bueno, entonces vamos a suponer que nosotros queremos hacer algo como esto que está acá. Vamos a abrirlo en una pestaña nueva. Nosotros queremos tomar toda la pantalla, queremos dividirla en 3 filas, que cada fila en principio tenga un espacio equivalente al de las demás y a su vez que esté dividido en 4 columnas, y queremos que haya un elemento que sea este header que ocupe toda la primera fila, un elemento main que ocupe 2 columnas de la fila del medio y una sidebar que ocupe una sola celda, que es esta de bien la derecha, y un footer que ocupe toda la fila de abajo. Entonces, primero que nada vamos a definir el contenedor de la grilla. Podría ser un section, por ejemplo. Vamos a poner en español contenedor. Y adentro vamos a tener un header donde ahí puede estar nuestro título. Vamos a tener un main que, si recuerdan, es este azul de acá. Vamos a tener una sidebar y vamos a tener un footer. ¿Sí? Y vamos a darles colores para distinguirlos bien. Primero al header le vamos a poner algún color naranja, como para que nos quede como en la imagen. Luego al main, que es una clase, así que por eso agrego el punto, vamos a ponerlo celeste. A la sidebar roja. Y al footer verde. Bien. Entonces, esto por ahora se ve así. Todos los elementos por defecto ocupan todo el ancho, ocupan solo el alto que necesitan para mostrar el texto. Y bueno, y están todos uno abajo del otro arriba. Entonces, ¿qué deberíamos hacer para empezar a que esto fuera una grilla? Primero y principal, fíjense que estas son propiedades del padre, o sea, el contenedor de la grilla.
En nuestro caso, recuerden que el contenedor es este que se llama grid contenedor. Y lo primero que tenemos que hacer, así como con Flexbox poníamos display flex, es poner display grid. Bien, esto nos va a decir a partir de ahora este elemento va a comportarse como una grilla y todo lo que tenga adentro se va a acomodar a esa grilla. Ahora, grid template columns es una propiedad que define cuántas columnas vamos a subdividir la grilla y cuántas filas. Grid template columns determina las columnas, grid template rows determina las filas. Y la manera en la que lo ponemos es separando unidades, que cada unidad indica cuánto mide cada fila o cada columna. Ahora lo vemos en particular. Entonces hay dos formas de hacer esto. Grid template columns, por ejemplo, yo podría decir 25%, 25%, 25% y 25%. Vamos a mostrar esto entero. Y grid template rows, yo podría decir 33%, 33%, 33%. ¿Qué estoy diciendo acá? Estoy diciendo, hace 4 columnas en donde cada una tenga 25% de ancho, o sea, van a ser las 4 iguales, y hace 3 filas donde cada una tenga el 33%. También podría decir, por ejemplo, esto, con un ancho fijo. Hace 4 columnas, cada una de 200 píxeles de ancho y 3 filas de cada una 200 píxeles de alto. Y también podríamos decir, usar una unidad nueva, que es esta de acá, de este artículo, que también está, es el último link que tienen acá, en donde el FR significa espacio libre. Entonces funciona parecido al flex grow y flex shrink que vimos en la parte 3. Pero bueno, lo pueden investigar ustedes mejor. En este caso vamos a probar dejándolo de esta manera. Vamos a decirle también que queremos que esto tenga un color de fondo beige como para que lo demos cuenta fácil y lo veamos. Y vamos a decirle que queremos que tenga todo el ancho y todo el alto de su padre, y vamos a comprobar eso. Bien, todo el ancho estamos ok, todo el alto vamos a especificárselo desde body HTML. Le vamos a decir que por lo menos queremos que el alto tenga el alto del dispositivo. Bien. Bueno, una cosa que ya vamos a notar acá es que fíjense que si ustedes pasan el mouse por arriba, acá en la parte de debug, de la sección que es el contenedor de nuestra grilla, ya pueden ver unas líneas violetas punteadas que lo que nos están indicando es cómo está definida esta grilla. Fíjense que nos dice que tiene 4 columnas efectivamente y 3 filas. Y acá podemos ver un montón de propiedades y jugar con eso de acuerdo a lo que nos interese. Entonces, lo que necesito ver ahora es por qué no me está tomando el alto. Vamos a ver si con viewport height, ahí va. Vamos a dejarlo entonces en 100 viewport height
Y fíjense que ahí tenemos las filas y las columnas bien definidas. Bien, hasta acá hemos definido eso. Y una cosa que podemos hacer es ponerle nombres a las columnas y a las filas. Yo en este caso no lo voy a hacer. Pero ustedes podrían poner, por ejemplo, esto. ISC medio 1, medio 2, der, y esto arriba, medio y abajo. Vamos a ver si eso se refleja acá. En principio tenemos los nombres también acá. Bien. Acá hay algunas explicaciones más de sobre filas y columnas que yo voy a ir salteando, pero que después pueden leer en más profundidad. Pero después tenemos lo que son las áreas. Las áreas, si recuerdan la terminología que vimos arriba, nosotros tenemos el contenedor, que es nuestra sección. Tenemos los elementos de la cuadrícula, que son nuestro header, footer y demás. Tenemos una cuadrícula de 4×3. Y lo que nos falta es formar estas áreas, que sería un conjunto de celdas en la cual nosotros de nuevo queríamos, por ejemplo, que este conjunto de 4 celdas corresponda al área del header y así sucesivamente. Bien, esto se hace con grid template area, en donde ponemos el nombre del área y en donde la vamos a ubicar. Vamos a, en este caso, copiarlo de acá. Entonces, ¿qué significa esto? Si ustedes ven, esto tiene 3 filas de texto que casualmente coincide con las 3 filas que nosotros definimos acá, y tiene a su vez 4 columnas que son casualmente las 4 columnas que definimos acá. Entonces, al estar diciéndole header, 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 lo que le estamos diciendo es toda la fila de arriba, o sea, las 4 columnas de la fila de arriba, unificalas en una sola área que se llame header. Toda, es más, vamos a ponerle header área, así no nos confundimos con los elementos. Después, las 2 columnas de la izquierda de la fila del medio, unificarlas en un solo área que se llama main area. El punto significa dejar un espacio vacío, y la columna de la derecha hacia la sidebar area, y toda la fila de abajo unificarla bajo algo que sea el footer area. Entonces, hasta ahí hemos definido el template, o sea, la plantilla de cómo queremos que agrupe las celdas en áreas. Ahora, una cosa que esta es una propiedad que combina otras dos que ya vimos, por eso la voy a saltear. Después tenemos para determinar el espacio entre filas o entre columnas, que es parecido al gap que vimos en Flex, también es fácil, así que lo voy a saltear. Este que es para combinar de nuevo los gaps en filas y en columnas. Y después tenemos justificar, que es alinear en uno de los ejes, alinear los elementos, que es alinearlos en el otro eje,
Esta unifica las dos anteriores. Justify Content, que si recuerdan es lo mismo que hace en Flexbox. Y Align Content, que es también lo mismo que hace Flexbox en el otro eje. Luego hay una que alinea las dos cosas. Y esta de auto que por ahora no la vamos a revisar. Pero bueno, entonces hasta acá dijimos cuántas filas y cuántas columnas queremos que tenga nuestra grilla y qué áreas queremos que formen. Esos son todas las propiedades que hay para el padre. Es decir, de nuevo, en nuestro caso el padre es el grid contenedor. Ahora, ¿qué propiedades vamos a ponerle a los hijos de esto? Es decir, a los elementos. Bueno, la más importante en nuestro caso se va a llamar grid area. Es esta acá. Entonces, ¿qué vamos a hacer con grid area? Fíjense que hasta ahora perdón, cerré sin querer el servidor. Vamos de nuevo. Decía, fíjense que hasta ahora tenemos nuestra grilla, tenemos las áreas incluso definidas, pero las cosas se están ubicando en cualquier lado. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a decirle al header que queremos que su grid area sea lo que hicimos como header area. El main, que su grid area sea el main area. En el sidebar, que el grid area sea sidebar area. Y por último en el footer, lo mismo. Entonces, ¿qué estamos diciendo acá? Estamos diciendo a este elemento, que es el header que estoy seleccionando, que es esto acá, ubicalo en todo donde dice header area. Eso es lo que dice esta línea. Esta línea acá dice a este elemento que es main, ubicalo en estos dos de acá, que es el main area. A este elemento que es el sidebar, ubicalo en el sidebar area. Y así sucesivamente. Vamos a guardar y vamos a ver que efectivamente nos quedó tal cual queríamos la imagen. Después sobre esto podemos hacer un montón de cosas. Por ejemplo, vamos a pedirle a la fila del medio, le vamos a dar una altura de auto y voy a ir a algún generador de texto y vamos a poner todos estos párrafos acá en el main. Bien. ¿Qué sucedió? Que como ahora esta fila del medio tiene altura auto, ya no tiene altura 33%, se va a adaptar automáticamente a la cantidad de contenido que tenga y después va a venir el footer que ahora sí mide un cuarto, o sea, un cuarto del contenedor que es este de color beige. Lo mismo podría pasar horizontalmente, o sea, le puedo poner una columna que se adapte horizontalmente, o pueden trabajar con las unidades estas FR de Free Space, que son muy, muy útiles. Si no definen áreas, otra manera de ubicar las cosas es con grid column start, grid column end, grid row start y grid row end. Es un poco más complicado porque lo que tienen que hacer es decirle a cada elemento quiero que vayas desde la primera fila hasta la tercera y desde la segunda columna hasta la tercera y así sucesivamente. A mí me parece mucho más intuitivo y fácil de entender la definición de áreas, o sea,
escribir esto y después decir, bueno, si ustedes tienen una imagen de a dónde quieren llegar, escribir esto es muy fácil y después ponen a cada elemento en su lugar con este grid area y se solucionó. Y miren la poca cantidad de código que necesitamos, porque acá tenemos solamente el padre, los 4 hijos y estas líneas, y con esto armamos una grilla muy compleja. Voy a revisar si me queda alguna propiedad más. Está el Justify Self y Align Self, que es también por si quieren ustedes justificar o alinear todos los ítems en una dirección y hacer alguna excepción con uno. Lo pueden hacer acá. Bueno, y después hay algunas unidades y funciones especiales. Está la explicación del FR, que es una fracción del espacio restante. Hay palabras clave y distintas funciones nuevas que pueden investigar. En este video no quiero extenderme demasiado, pero sí sepan que ustedes buscando, por ejemplo, podríamos pensar este mismo diseño de esta página que estamos viendo, cómo hacerlo con grid, y van a darse cuenta que es bastante fácil. Tenemos una fila, este área main que va a estar a su vez subdividido en 2 columnas y así sucesivamente, y podemos ir pensando qué nombres ponerle a las cosas, definir áreas y después ubicar los elementos. Entonces, haciendo un repaso, paso 1, le ponemos grid, display grid al elemento padre. Paso 2, definimos cuántas columnas y cuántas filas queremos y qué tamaños queremos que tengan. Acá los nombres no los hemos usado, pero los pueden usar si en vez de áreas definen desde qué fila hasta qué columna va cada elemento. Paso 3, le ponemos nombres a las áreas, agrupando la cantidad de filas o de columnas que querramos. Y paso 4, ubicamos a los elementos en cada una de las áreas que determinamos antes. Y eso sería todo.